Hey guys, how you doing today? Can you hear me? Please let me know in the chat box if you can hear me in order to start. Yes, Mr. Thank you, Fernanda. Well, so today is our fourth session. We are going to talk about activity number 4 and their evidences. Also, I'm going to do a review about the main subject for this activity. That will be ability and possibility prepositions of movement. We're going to review that in a few moments. But before do that, I want to know if you have any question about the previous activities or something about related with our class. So if you have any question, this is the moment to do it. No, everything is okay, it's clear. Okay, so we're going to start uh, doing a tour about activity number 4. We're going to see what's going on here, okay? So let me share with you my screen. Okay. Okay, can you see my screen now? Yes, teacher. Yes. Okay, awesome. Okay, so we're here. We are going to click here in Contenido del Curso, then we have to click on Proyecto, and there we're going to click here in activity number 4. As always, we're going to find the learning guide with the document with all the information about this activity. Then we have our materials and support materials folder. And as you know, this is the place where you are going to find all the information that we're going to need in order to complete the evidences, right? So we're going to see what will be the subjects for this activity. So we're going to click here and let's see. Okay. Okay, for the activity number 4, we're going to review obligations and lack of obligations. We're going to talk about ability and possibility. That is the main subject for this activity. I'm going to do a presentation about it. Then we're going to talk about preposition of movement, shopping in English, means of transportation at the airport, places around town. Those are vocabulary activities. Okay, as always, you are going to, or you have to review this, the contextualization and the practice activities. Okay, but when you finish that, you are going to click here on evidences, and we're going to see what should uh, we do here. So this is the activity number 4. That means that is the last one of our class. So we're going to have a little bit more evidences than usually, but we're going to review what's going on here. So the first one is planning my trip. We have to download the document. This is a Word document, so that means that we're going to do the activity right here. We don't have to do anything else. So we're going to see what we have to do. So in this activity, you are going to plan in a trip. Okay. So you have to imagine that you are going to on a business trip to London in December. So you have to complete the checklist on the next page, considering all the aspects you need to study before traveling. For doing the evidence, you need to take in account the pieces of advice given. Don't forget to use have to, don't have to, can, I can't. So we have an example here in order to complete our evidence. So we are going to take this information to complete this checklist. Okay, so we are going to imagine that we have to travel to London, and what will be the aspect that we have to take in account in order to do that travel. So we are going to complete this one
Okay, for example, travel documents. In order to travel to London, I need to get a visa to the UK. I have, I don't know why my keyboard is not working here. Let me open this one more time because the problem is right here. It's this one, that's the problem here. Okay, let me try again. Okay, in order to travel, I need to get a visa. I have to have a passport, right? I need a ticket, right? For example, in order to the category of travel insurance, I can travel without insurance. For example, I need a vaccine dog proof, vaccine proof, and you have to complete this one. At the end, you have to save this file and upload to our platform, right? As always. So we're going to see the next one is an interactive activity. The name is At the Airport. Remember that to do those kind of activities, you have to click on Verscorm, and there you have to follow the directions there, okay, in order to complete that activity. We can close this one. We're going to move to the next one. It's describing cities and places. We have to download the document. And there, okay. There, let me show you. There, you have to describe cities and places, right? So you are going to see some pictures of 5 cities and their landmarks. You have to write a paragraph describing each city and country it belongs to the landmark show. So this is an example. For example, here we have a picture of New York landscape. And this is the description. Okay, you have to do the same thing with these other famous places. Okay, for example, if I take this one, this is Dubai. Okay, so I have to do a description presenting what is that place, where it's located, what are the main places to visit, the landscape, the landmarks for that place. For example, I can say this is Dubai, is capital city of United Arab Emirates. It's a big place with height, buildings. There are hotels, casinos, etc. Okay, so you have to do a description of each place, and at the end you have to save the file and upload to our platform. The next one is getting to Bogota. Also, we have to download the file. And here, let me see. Okay. Here you have to read the directions to do it. So let me show you. We have a history here. Joanna's friend Saki is coming to Colombia and she's traveling from Yokohama to Bogota. She's wrote an email to Joanna showing his itinerary. Please read the message. So we have here an email from Saki, who is traveling from Yokohama to Bogota. And there you have to look the tickets and the information from Saki. And there you have to read the riding plan
And also you have to do here the objective for that email. So with that information, you have to write an email here to Saki in order to help her to get to Bogota and take the transportation and go to the hotel and everything else. Okay, so you have to take into account all the information here, presenting here, in order to explain to Saki how to get to Bogota, right? This is that evidence getting to Bogota. We're going to move to the next one. So it's going to be the main evidence for this activity is going to be the consolidation activity. In this consolidation activity, we have to do a couple of things. So we have on stage one, the name is My Visit to the Fair. So we have to write a description for each of the images of picture of your visit to the fair. Okay, so you have to remember you can use the real or unreal pictures. Okay, so this is an example from the stage one. Also, we have on stage two. In stage two, the name is My Checklist. In that checklist, you have to record a tape describing your checklist for an upcoming trip. Your trip can be unreal, of course, and in order to complete the evidence, the consolidation evidence, you have to upload two files. The first one is going to be this one, the writing part, and the second should be an audio file. You know how to do it, so this is going to be easy as well. Okay, and finally, you have to answer the program evaluation survey. So you have to click here, and you have to answer the questions that we have here. Maybe you have a problem with the date, so I'm going to review that, and I promise that tomorrow you will be able to do it. Okay. So you have maybe you have a question about this. Everything is clear. Guy, did you have questions? Me. ¿Estuvo claro la explicación de lo que vamos a hacer en la actividad número 4? ¿O quieren que haga un review así rápido en español? Profe, es que no le entendí en la actividad 6, creo que es donde descarga un documento como en PDF. Dice que descargue unos documentos, pero no dónde descargamos esos documentos para hacer la resolución del problema. Listo, vamos a hacer algo. Va a hacer ese review de las evidencias otra vez rapidito en español, ¿vale? Entonces, recuerden que estamos en la actividad número 4, ¿cierto? Entonces vamos a revisar de nuevo las evidencias. Entonces, la primera evidencia, acá son más porque ya es la última actividad de nuestro curso, ¿no? Se llama Planning My Trip o Planeando mi viaje. Entonces vamos a descargar el archivo, ¿cierto? Es un archivo de Word. Y lo que tenemos que hacer acá es imaginar, ¿cierto? Que vamos a hacer un viaje de negocios a Londres en diciembre. Entonces tenemos que completar una lista de chequeo que se encuentra abajito con los aspectos que debemos considerar antes de viajar. ¿Listo? Acá hay unos consejos y un ejemplo de cómo sería esa planeación de un viaje, ¿cierto? Pues acá nos dice que tenemos que tener en cuenta los documentos, la familia, los amigos, los servicios, que tengamos suficiente dinero, etcétera, etcétera. Entonces, vamos a planear nuestro viaje a Londres y tenemos que tener en cuenta varios aspectos. Entonces, hay unas categorías: documentos, los seguros, ¿cierto? La ropa, la información de contacto, el dinero, bueno, etcétera, etcétera. Entonces, tenemos que completar ese checklist. Entonces, ¿qué documentos necesitamos para viajar? Pues una visa, ¿cierto? Para viajar a United Kingdom. Bueno, ya actualmente digamos que eso no es necesario para los colombianos, pero digamos que en ese momento sí. ¿Qué más necesitamos? Tenemos que tener un pasaporte, ¿cierto? Tenemos que tener, por ejemplo, ahorita que estamos con el tema del COVID, necesitamos un
carnet de vacunación, ¿cierto? En temas de seguros, pues te dice que no podemos viajar sin seguro, que necesitamos. En tema de ropas, ¿cierto? Si en diciembre es invierno en Londres, pues necesitamos, por ejemplo, llevar un abrigo, necesito, no sé, un gorro, ¿cierto? Para el frío, debo tener botas, ¿cierto? O zapatos de invierno, la información de contacto, etcétera, etcétera. Lo que vamos a completar es todo este checklist y una vez ustedes lo terminen, pues guardan el archivo, lo suben a la plataforma, ¿cierto? Vamos con la siguiente, que es la actividad interactiva, que se llama The Edport. Recuerden que damos clic acá y la realizamos directamente en la plataforma. Esa no hay problema. La siguiente se llama Describing Cities and Places, describiendo ciudades y lugares. Entonces también tenemos nuestro archivo de Word. Aquí vamos a desarrollar, digamos que el contenido de nuestra evidencia. Por favor, no cambien, no modifiquen esos archivos, simplemente desarrollen lo que nos piden acá. Entonces nos dice que vamos a ver unas imágenes de unas ciudades y pues tenemos que hacer como una descripción, ¿cierto? Un párrafo de cada una de esas ciudades o de los países a los que corresponde cada imagen, utilizando el vocabulario que aprendimos. Ese vocabulario es el vocabulario que aparece en nuestra carpeta de Materials and Support Materials. Entonces acá nos dan un ejemplo de la ciudad de Nueva York, ¿cierto? Entonces acá está toda la descripción de la ciudad. Pero acá hay otros lugares que nosotros tenemos que hacer la descripción. Entonces Roma, está Sydney, está Edimburgo, está Dubái. Entonces vamos a hacer la descripción de cada uno de esos y ya, al finalizar, guardamos nuestro archivo, lo subimos a la plataforma. El siguiente se llama Getting to Bogotá. Igual, nos dan el archivo para trabajar en él. Acá está el archivito Word. Entonces, acá tenemos ya un poquito más de información, ¿cierto? Entonces nos dice que la amiga de Joana, Saki, va a venir a Colombia. Entonces ella va a viajar desde Yokohama a Bogotá y le escribió un email a Joana mostrándole su itinerario. Entonces acá ella le envió esa información y además le compartió esto, ¿cierto? O sea, los tiquetes de la aerolínea, está una cantidad de información. Entonces tenemos que escribirle a Joana a responderle ese correo, ¿cierto? Entonces acá hay un plan de escritura y vocabulario que vamos a utilizar para escribir nuestro email, ¿cierto? Entonces acá se inicia, entonces siempre que utilizamos que vamos a escribir una carta o un email, pues hay un saludo, ¿cierto? Acá le agradece por el mensaje, hay unas frases con las que podemos terminar un correo. Acá está como un plan de escritura, ¿cierto? Entonces, ¿qué tenemos que tener en cuenta para responderle ese mensaje a Saki, ¿cierto? Entonces tenemos que decirle cómo llegar de Yokohama a la estación de tren, en la hora que ella debe partir. Tenemos que decirle qué hacer cuando llegue luego a Tokio, etcétera, etcétera. Acá está como todo el plan de viaje. Entonces, teniendo en cuenta esa información, nosotros ahora vamos a escribirle un correo, ¿cierto? A Saki, diciéndole, pues hablándole ese plan de viaje que ella tiene y diciéndole qué es lo que tiene que hacer ella para llegar exitosamente a Bogotá. Entonces acá en este espacio vamos a escribir nuestro correíto. Al final, como siempre, guardamos y enviamos. Y por último, está la evidencia de consolidación, que es que tiene varias partes, tiene dos partes. La primera parte, que es la Stage 1, se llama Mi visita a la feria. Entonces vamos a escribir una descripción para cada una de las imágenes de su visita a la feria. Puede ser una feria real o no. Digamos que en Colombia tenemos también varias ferias, ¿cierto? Feria de autos, de moda, etcétera, etcétera. Entonces, ¿cómo hacerlo? Acá nos dice que demos clic acá y descarguemos un documento. Si hacemos clic, miren que se abre el documento. Entonces, ahorita la compañera que preguntaba que dónde estaba, pues simplemente dando clic, acá nos abre el documento del que nos está hablando, que en este caso es un archivo de PowerPoint, ¿cierto? Entonces acá está, digamos, la información que nos dan ahí.
Acá vamos a descargar, ese es uno que ya está lleno de ejemplo, y acá está el que vamos a utilizar nosotros, ¿listo? Que es una plantilla en la cual vamos a realizar nuestra evidencia. Esperemos que lo abra un momentico, es esta. Entonces acá sí ya está el espacio para que nosotros hagamos nuestra actividad. ¿Listo? La anterior es de ejemplo, que ya está lleno, y en este está el espacio para nosotros hacerlo. ¿Listo? Espérenme un momentico. Esa es la parte 1, ¿cierto? Entonces, la parte 1 es un archivo en PowerPoint. La parte 2 nos dice que vamos a grabar un audio describiendo una checklist, una lista de chequeo para un viaje que se aproxima, ¿cierto? Puede ser un viaje imaginario o un viaje real. Entonces, ¿cómo hacerlo? Acá de nuevo nos dan un ejemplo, entonces damos clic, abrimos y acá hay un ejemplo de cómo hacer ese checklist, ¿cierto? Acá está el ejemplo. Y acá está el que nosotros debemos hacer. Pero recuerden que esto lo vamos a hacer simplemente para tener la información suficiente para grabar nuestro audio, ¿vale? Entonces, digamos que acá es donde vamos a realizar y con eso ya nosotros vamos a grabar nuestro audio, ¿vale? La tercera parte nos dice ya subir la evidencia. Entonces, recuerden que son dos. Uno que es el PowerPoint y el segundo es un archivo de audio. Tienen que estar los dos en la actividad de consolidación. ¿Listo? Eso es todo. Y por último, hay algo que es responder a una encuesta de finalización del programa, pero creo que tenemos el problema a través de las fechas, que está mal configurado. Entonces yo lo voy a revisar mañana y ya a partir de mañana va a estar habilitado para que ustedes puedan revisar su encuesta final del curso. ¿Listo? Eso sería todo lo que corresponde a la actividad número 4, ¿vale? ¿Hasta aquí alguna pregunta, duda, inquietud? Bueno, Adrián está preguntando sobre la fecha. Listo. Vamos a revisar qué nos dice nuestra plataforma. Recuerden que siempre debemos guiarnos por el cronograma del curso. Entonces acá en nuestro cronograma del curso, si no es cronograma. Cronograma del curso nos dice acerca de la actividad 4, que inicia mañana 4 de septiembre y finaliza el 14 de septiembre. Miren que está en rojo, porque eso también corresponde a la última fecha o al último plazo de envío de evidencias del curso. Es decir, no solo las evidencias de la actividad 4 deben estar listas el 14 de septiembre, sino todo lo demás. O sea, si a usted le falta algo de acá, máximo el 14 de septiembre de estar en la plataforma. Ese día, 14 de septiembre a las 11:30 de la noche, está programado para que la plataforma se cierre. Entonces, a partir de ese momento, usted ya no va a tener acceso. Los siguientes días, 15 y 16, son días en los que yo solo tengo acceso a la plataforma y voy a realizar la evaluación de lo que ustedes hayan enviado y hacer el proceso de cierre del curso. Dentro de 8 días vamos a tener una sesión adicional de videoconferencia en donde yo les voy a explicar todo lo correspondiente al cierre del curso, es decir, tema de calificaciones, cómo se aprueba, cómo no se aprueba, qué pasa con los que aprueban, qué pasa con los que no se aprueban, cómo y cuándo se descarga el certificado y también les voy a compartir un documento para que puedan inscribirse a los siguientes niveles del programa English.works si así lo desean. Listo, pero el plazo es 14 de septiembre, repito, no solo para la actividad 4, sino para todas las evidencias de nuestro curso. ¿Alguna otra pregunta, duda, inquietud? Antes de pasar yo a la explicación del tema. No, pero para mí ya usted me explicó lo que me iba a explicar. Perfecto. ¿Alguien más? ¿Está todo claro? Teacher, ¿por qué tan duro, hombre? ¿Por qué nos tiró tan duro al final? ¿Por qué? ¿Por qué te parece duro? 7 evidencias, uff. Bueno, realmente no soy yo, o sea, si viene configurado el curso, siempre la actividad 4, o sea, lo último del curso, casi siempre es lo que tiene más, digamos, más peso, es donde están más evidencias. Pero es que miren el plazo, es del 4 de septiembre al 14 de septiembre, o sea, siempre el plazo está bien, ¿no? No es tan cortico. O sea, 4 al 14 tenemos
Miren, tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 días. 11 días, que en realidad son cinco evidencias, porque la otra es la encuesta final, pero en realidad son 5 evidencias. ¿Listo? Ah, ok. Y en caso tal de que de pronto se me pase una y pierdo uno el curso, o sea, si ya yo realicé todas las evidencias y me quedó una pendiente. Eso es lo que yo les voy a explicar dentro de 8 días. Cómo es el tema para que quedemos claros de por qué aprobé o por qué no aprobé el curso. Pero bueno, te adelanto. Si está todo, digamos que todo está bien. Y a ti se te olvidó o no pudiste o quedó mal esta evidencia. O esta, o esta, pero que sea solo una. Si es solo una y todo lo demás está aprobado, digamos que yo ahí hago un overpass. Digamos que me hago el loco y digo, listo, aprobó. Si es solo una. Si ya es más de una, porque es que hay personas que entonces le faltó esta, y llegó esta fecha y no la subieron o no las corrigieron, pues ya hay sin nada que hacer. Ahí no aprueba. Pero digamos que eso se los voy a explicar, digamos, más detalladamente dentro de 8 días. ¿Listo? Listo, teacher. Ok. Auri, ¿tienes alguna pregunta? Pero ahora lo que dice el compañero, hay una actividad que yo no hice, o yo no sé si será actividad, que es como escanear una fotocopia de cédula y mandársela a usted en PDF. Eso es importantísimo. Miren que por acá está dentro de las previous activities, acá dice, upload copy of your ID, PDF format. Eso está también en los anuncios. Y si no lo encuentran en los anuncios, cuando ustedes entren a evidencias, acá dice subir copia del documento de identidad. Simplemente dan clic allí y suben su documento de identidad. ¿Por qué es importante? Porque resulta que a la hora de certificarlos y de decir, bueno, pasó, digamos que Jason o Adrián, listo, pasó, aprobó. Entonces, cuando yo envío, digamos que el proceso de cierre es que yo califico todas las evidencias y tengo que hacer todo un proceso de cierre del curso, que son muchas cosas. Al final, esa información llega a una oficina de certificación del centro de formación. Entonces, ellos tienen ya que proceder a certificar a las personas que aprobaron. Resulta que en muchas ocasiones la información no está bien. Entonces en Senasofía hay alguna discrepancia, digamos que la base de datos de Senasofía se cruza con la Registraduría Nacional, entonces no sé, hay personas que JSON, entonces en vez de aparecer en JSON en Senasofía aparece con J y resulta que en la Registraduría aparece con J o con una S o con doble S. Hay discrepancias de ese tipo, ¿vale? O tenía tarjeta de identidad, ahora tiene cédula. Entonces, para todos esos casos, la oficina de certificación siempre verifica la copia del documento de identidad para asegurarse que el certificado sea emitido de forma correcta o de que si hay alguna discrepancia de información, ellos la corrigen. Ellos dicen, bueno, no, Jason con dos S, pero la cédula es con una. Ok, ellos la corrigen y digamos que pueden certificar a ese aprendiz. Hay muchos aprendices que no se certifican a pesar de haber aprobado el curso por ese tipo de problemas. Entonces el tema de la cédula es importante porque nos ayuda, digamos, a la oficina de certificación a no tener esos inconvenientes y que ustedes también se libren de un inconveniente. Ustedes no saben si de pronto hay algún problema de información y pues simplemente ya con su documento de identidad la oficina lo pasa y los puede certificar sin problema. Entonces es más por eso, pero sí es necesario subirlo. Auri, ¿tienes alguna pregunta? ¿O alguien Buenas más tiene noches, alguna profe. pregunta? Lo que, ¿Sí me escucha? Sí, sí, te escucho. A mí, o sea, soy como durita para la plataforma. Creo que me salté unas evidencias y ahorita no sé cómo ver. Tendría que mandar un audio y yo cómo hago para ver, digamos, qué evidencias me faltan. Es que todas me aparecen chuleadas, pues las que ya he hecho, pero hay una que yo sé que no la hice y me aparece ya chuleada. Ok, bueno, para que se revisen, pues primero, digamos, fíjense mucho en el cronograma, ¿vale?
Recuerden, ahí también es importante ver las grabaciones. Recuerden, estas son las evidencias que tienen que hacer, pero recuerden que hay algunas que se eliminaron del curso. Miren que hay unas que aparecen como en gris, no en negro. Esta del blog se eliminó, esta se eliminó, entonces esa no tocaba hacerlas. ¿Listo? Entonces no se preocupen ni por esta ni por esta, porque esas no son, se eliminaron del curso. Pero si tú quieres revisar exactamente qué has enviado, simplemente vas al portafolio del aprendiz. En portafolio del aprendiz, tú ves las evidencias que se enviaron. Entonces, esas que aparecen con ese circulito azul, quiere decir que se envió el archivo. Hay unas que aparecen en gris, dice actividad no contestada, pues quiere decir que no la ha hecho. ¿Listo? Si quieres revisar las actividades interactivas, dan clic donde dice SCORM y ahí les dice la actividad interactiva. Entonces, miren, por ejemplo, en el caso de este aprendiz, tiene esta actividad en 100, está en 100, pero tiene 2 actividades interactivas sin calificar, que no las ha hecho. ¿Listo? Esta, por ejemplo, dice sin calificar, dice no completado, quiere decir que no ha ingresado a hacerla. Las que están calificadas les dice la fecha y la hora en que la hizo y su calificación. ¿Vale? Ok, profe, gracias. Entonces, aquí en portafolio del aprendiz es donde ustedes pueden verificar qué han hecho, qué no han hecho, qué les falta. También si ingresan a evidencias, ustedes pueden ver cuáles eran las evidencias en las que tenían que adjuntar un archivo y pues ahí van a ver si le hicieron o no. ¿Listo? Digamos que hay varias formas de verificarlo. ¿Alguna otra pregunta, duda, inquietud, idea? Hello, instructor. Yo tengo una pregunta. Lo que pasa es que yo cumplí los 18 recientemente y tengo el comprobante. Entonces, según lo que he escuchado, lo más apropiado es enviar el comprobante en el archivo que hay que enviar de la cédula, ¿sí? Sí. Digamos que esa es una parte, pero también debes actualizar toda tu información en Senasofía Plus. Y recuerden que cuando iniciamos el curso, habían unas actividades previas, ¿cierto? Previous activities. Acá nos dicen las previous activities. La primera dice actualizar información personal. Si tú le das clic, se va a abrir un PDF donde están todo el paso a paso de cómo actualizar tu información en Senasofía Plus. Entonces acá te va a decir cómo hacerlo. Entonces, actualiza esa información también, porque si no actualizas esa información, vamos a tener problemas al final para emitir tu certificado. Entiendo, pero no importa si solo tengo el comprobante porque obviamente todavía no me han dado la cédula. No importa. O sea, asegúrate que en Senasofía Plus es actualizar la información y entonces adjunta ese comprobante en formato PDF y ya, con eso sería suficiente. Bueno, muchas gracias. Listo. ¿Alguna otra pregunta, duda, inquietud? Hey teacher, buenas noches. Es que ya yo finalicé el primer curso de inglés, el .word 1, ¿cierto? Y pues ahí también me pedí actualizar los datos. Yo lo actualicé y hay que nuevamente actualizarlos en este curso. No, pues si tú lo actualizaste en Senasofía Plus recientemente y si tú estás seguro que la información ahí ya está bien, pues no hay necesidad de actualizarla. Simplemente en este, pues adjuntas tu documento y ya. Ok. ¿Listo? Y otra pregunta, y la parte de los puntajes, ahí cómo gano unos puntajes. ¿Puntajes de qué? Hay una parte que dice medallero, puntajes, algo así. Ah, Y- ok. Bueno. No. Esas son opciones que tiene la plataforma, pero no, digamos que para nuestro curso no están activas. ok. Hay cursos de formación, por ejemplo, programas técnicos, tecnológicos, que sí tienen activa esa opción como de medallero. Eso significa pues que los aprendices, que se hace como unas cuadras de honor, ¿sí? Y a los aprendices que tienen los mejores puntajes, le aparece ahí, además de la calificación, le aparece como una medallita que puede ser dorada, plateada, de bronce, bueno, pero esa opción no es activa en nuestro curso. Listo, teacher. Gracias. ¿Listo? ¿Alguna otra pregunta, duda, inquietud? ¿O pasamos a la explicación del tema? Yo creo que pasemos a la explicación ya por tiempo. Entonces voy a hacer una explicación, voy a compartir con ustedes una presentación en PowerPoint sobre el tema principal de la actividad número 4. O sea, si ustedes vieron, son varias cosas que hay que revisar, sobre todo vocabulario. Eso ustedes lo revisan en la carpeta de materiales en Support Materials. Pero yo acá tengo una explicación muy rápida
de lo que es el tema principal que vamos a necesitar. ¿Listo? Entonces, para esta actividad número 4, nosotros vamos a hablar de este tema. ¿Sí están viendo la presentación? Es que ahí como que todo está fallando acá. Pero sí la ven, ¿sí? Sí. Ok. Entonces vamos a hablar de estos temas. Ability, possibility, and obligation en inglés. Entonces, para hablar de esos temas, espérenme que esto hoy está súper fastidioso. Entonces, ¿de qué se trata eso? Entonces, in English, ability, possibility, and obligation are often expressed using a type of verb called a modal verb. These verbs are also discussed in this lesson. So in these lessons, you are going to learn how to use modal verbs in English as well in other ways to express ability, possibility, permission, and obligation. Entonces, lo que vamos a hablar acá es de un tema que en inglés se conoce como verbos modales, ¿cierto? Que son unos dos verbos especiales que nos ayudan cuando tenemos que expresar o cuando tenemos que hablar de capacidades, cuando tenemos que pedir permiso o cuando tenemos que hablar de obligaciones. ¿Listo? Básicamente es eso. Entonces vamos a ver qué son esos verbos modales. Entonces, modal verbs are a special class of verbs that add degrees of ability, possibility, permission, or obligation to another verb. The common modal verbs in English are can, may, must, shall, and will. Entonces, digamos que los verbos modales son aquellos verbos que le añaden como un grado más a lo que son las habilidades, posibilidades o permisos o obligaciones, ¿cierto? Que tiene un verbo. Digamos que los más comunes y los que nos pide la actividad 4 utilizar son estos: can, may, must, shall y will. Pero hay más. Si ustedes ven esa imagen que yo coloqué, hay otros verbos modales, como could, como might, como could otra vez. Entonces, digamos que vamos a utilizar estos porque son los que piden la actividad, pero quiero hacer la aclaración que hay más verbos modales. ¿Listo? Vamos a ver cómo se utilizan cada uno de ellos. Entonces, digamos uno que es el más utilizado es can. Yo sé que ustedes lo recuerdan. Entonces, can is the most common way to express ability to do something with the verb can. Can is a modal verb that is only used in present and simple past tense. Can is also used to indicate possibility and permission. Entonces, usualmente, can se utiliza para hablar de capacidad de hacer algo. ¿Listo? De la capacidad. Entonces, ustedes lo van a ver, se utiliza mucho en preguntas, ¿no? Más que todo, se utiliza en preguntas. Entonces, nos han enseñado mal porque hay una diferencia muy grande entre can y may. Casi siempre cuando uno revisa lo que aprendió en el colegio, se da cuenta que le enseñaron mal esto, la diferencia entre can y may, porque son muy parecidos, ¿cierto? Aquí mismo nos dice que el significado de may es muy similar al de can, pero usualmente can es para hablar de posibilidad o de capacidad, pero may es utilizado usualmente para hacer preguntas. ¿Listo? Entonces vamos a abrir por acá un archivito para mirar la diferencia entre esas dos partes. ¿Listo? ¿Ustedes sí se acuerdan algo de eso? ¿De verbos modales o no? O yo estoy hablando de algo Sí, que ustedes no sí, recuerdan. un poco, teacher. ¿Sí se acuerdan algo? Ok, espérenme, vamos a utilizar por acá un archivito para ver la diferencia. Entonces, usualmente nos enseñaron, por ejemplo, si yo quiero pedir permiso para ir al baño, entonces dicen, can I go to the bathroom? ¿Cierto? Ese es un uso del verbo modal. ¿Sí se acuerdan de eso? Eso es lo más común que le enseñan a uno en el colegio, a decir. ¿Sí se lo enseñaron alguna vez? ¿O no? Sí, señor. Sí, profe. Sí, teacher. Ok. ¿Y ustedes creen que esa pregunta está bien? O sea, que así se utiliza el modal can. No, se debe utilizar el verbo may, si no estoy mal, Ujú. Perfecto. ¿Por qué? porque vamos a expresar como estilo un permiso. Ujú. Exacto. Si yo digo, yo me acuerdo mucho un profesor allá en el colegio en Estados Unidos, a alguien le hizo esa pregunta, le dijo, can I go to the bathroom? Y la respuesta del profesor, ¿cuál fue? Le dijo así,
I don't know. O sea, porque si yo digo, can I go to the bathroom? Estoy diciendo que sí puedo ir Es al como baño, de pero algo que no puedo de puede hacer. capacidad. ¿Sí? O sea, yo puedo ir al baño y el profesor le responde como, yo no sé. Entonces es el único que sabe si puede o no, ¿cierto? Diferente a si yo digo, may I go, ¿cierto? Porque may sí estoy pidiendo permiso. May es una forma muy educada de pedir permiso. May I go to the bathroom? De hecho, que hay otro problema, porque no se dice bathroom. ¿Por qué no se dice bathroom? ¿Por qué creen ustedes que no se debe decir bathroom? Profe, porque bathroom es el de la casa, en cambio, o sea, digamos, baño público en el colegio sería toilet. Ujú. Sí, más o menos va por ahí. Digamos que bathroom, el inglés a veces es muy literal, ¿cierto? Bathroom, nos está hablando de una bañera, bathroom, ¿cierto? Entonces, si yo digo bathroom, es porque voy a ir a un baño, pero que tiene una bañera. Si yo voy a ir a un baño normal, en un centro comercial, en algún lado que no tiene una bañera, que yo no voy a utilizar una bañera, puedo decir, como dijo la compañera, puedo utilizar toilet, que es muy británico, de hecho, no se utiliza tanto en Estados Unidos, por ejemplo. En Estados Unidos dicen más restroom, ¿cierto? Entonces sería, may I go to the restroom? May I go to the toilet? Toilet es mucho más británico. Restroom es más americano. ¿Listo? Entonces la diferencia entre can y may es que can es de posibilidades, si yo puedo, pero como de poder, pero de capacidad. May es de poder, pero de pregunta, de pedir permiso. ¿Puedo ir al baño? ¿Puedo hacer tal cosa? May. ¿Listo? Esa es la diferencia entre can y may. ¿Vale? Eso es muy importante que lo tengan claro. ¿Vale? Listo. Vamos a seguir viendo la presentación. Entonces, esas son dos modales, can, may. Ya vimos cuál es la diferencia. Vamos a ver estos dos, must y shall. Entonces, must es un verbo modal, pero que es usado para expresar obligaciones, ¿cierto? Ya cuando utilizo must, no estoy pidiendo permiso ni estoy hablando de capacidad, sino que estoy diciendo que es algo que es obligado, ¿vale? Entonces ustedes lo van a ver, por ejemplo, en Estados Unidos, muchos letreros en sitios, en cines, en carreteras, entonces que dice, por ejemplo, you must use seatbelt. ¿Qué quiere decir eso? ¿Tú deberías usar el cinturón de seguridad? Exacto. Entonces, por ejemplo, donde yo vivía, que era como un conjunto de apartamentos muy grande allá en Lansing, Michigan, a la salida, no sé, como la calle de salida del conjunto residencial, hay un letrerito así grandote que decía exactamente eso. O sea, you must use seatbelt. Se debe usar cinturón de seguridad. O sea, no le está dando una recomendación, porque una recomendación sería con otro modal. Yo puedo decir, you should use seatbelt. Se debería usar el cinturón de seguridad. Es una recomendación, pero esto es una obligación. You must. O you have to use seatbelt. Estos son obligaciones. Digo must o have to. Está hablando de obligaciones, no está hablando de permiso ni de capacidades, sino de una obligación. Usted debe usar el cinturón de seguridad. Punto. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, cuando nos hablan personas que tienen autoridad, si usted los para un policía en Estados Unidos, el policía usualmente va a utilizar este modal mucho. You must to keep quiet. You must to use the seatbelt. You must to have the permission to drive. You must to follow the maximum speed limit in this highway. You must to, no sé, to follow my directions. You must to get out of your car. ¿Cierto? Lo utilizan muchísimo porque eso es commanding, ¿cierto? Se están dando órdenes, ¿cierto? Entonces, ojo con eso, ¿vale? Y volvemos acá a nuestra presentación. Que hoy está. Entonces, ¿quedó claro? Must es para órdenes, obligaciones. ¿Listo?
Shall, que no es tan usado, sobre todo en inglés americano, también nos sirve para indicar un sentido de obligación. De hecho, shall y will son muy parecidos porque también los vamos a ver cuando veamos el tema de futuro en otros cursos. Son auxiliares de futuro. Pero estos más son sugerencias de cosas que debemos hacer usualmente en el futuro, ¿cierto? Entonces yo puedo decir, you shall study more the next time. Usted debería estudiar más la próxima vez, ¿cierto? Son recomendaciones, es más como para hacer ese tipo de recomendaciones de acciones del futuro, ¿vale? Ese es otro verbo modal, shall. Will es muy parecido, ¿cierto? Es muy parecido a shall en cuanto al uso, ¿vale? Esos son los principales modales que nos pide, digamos, nuestra actividad número 4. Acá hay unos ejemplos de cómo pedir permiso, ¿cierto? En inglés. Hay varias formas de pedir permiso, dependiendo también de la intención que podamos darle. Pero miren que acá hay unas cosas que son cuestionables en sentido de gramática. Esto que veíamos hace un rato, de la diferencia entre can y may, entonces que can es como para hablar de capacidad, ¿cierto? Y may es para pedir permiso. Pero si ustedes lo miran en el mundo real, o sea, si ustedes van a Estados Unidos, la gente utiliza can y may de manera indiscriminada. O sea, pueden decir can y pueden decir may. O sea, no les importa si usted le dice, oiga, pero es que can, no se dice can I go to the bathroom, sino usted debe decir may I go to the bathroom, porque may es para pedir permiso y can es hablando de capacidad, le van a decir who cares, ¿sí? ¿A quién le importa? Realmente no tiene problema. Digamos que acá cuando uno está tratando de aprender inglés, debe aprender inglés de la mejor manera. Entonces la idea es que ustedes sí utilicen la diferencia entre can y may. Pero si ustedes van a Estados Unidos, realmente no hay tanta diferencia entre can y may, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, le pueden decir una pregunta muy común, o no sé, can I have, can I have your phone number? ¿Puedo tener tu número de teléfono? ¿Sí? ¿Me podrías dar tu número de teléfono? Si yo quiero decir mucho más educado, si yo quiero sonar mucho más elegante, puedo decir, may I have your phone number? Digamos que esta segunda sería la forma adecuada de hacerlo. Esta es la forma adecuada. Pero si yo digo así, can I have your phone number? Perfecto, la gente me va a entender y no hay ningún problema. O sea, nadie me va a decir, oiga, ¿por qué me dijo can y no me dijo may? No pasa. Puedo utilizar cualquiera de las dos. Pero realmente, gramaticalmente, sí debe haber una diferencia. Entonces debería ser esta, ¿cierto? May I have your phone number? Can I have your phone number? Igual, la gente me va a entender y las dos, en términos del inglés usado en la calle, en el mundo real, no hay problema. ¿Listo? Entonces, si volvemos a nuestra explicación, acá cuando nos dan los ejemplos, van a utilizar, por ejemplo, esta. Can I go to the store? ¿Puedo ir a la tienda? Sí. Entonces dice que esa es una forma muy común e informal de pedir permiso, ¿cierto? Si yo dijera, may I go to the store? Realmente voy a sonar mucho más educado, va a sonar mucho más formal. ¿Listo? Could I go to the store? Cool, recuerden que es el pasado de can, ¿cierto? Es un poquito, y además que se utiliza en ese caso que estamos utilizándolo como modal verb, suena también muy educado. Could I go to the store? Entonces es un poquito más educado. May I go to the store? Esa sería la más adecuada de todas. Acá dice que es más formal, que es más educada, una forma más educada de pedir permiso. Estas de acá son aún más, pero digamos que son menos utilizadas. Am I allowed to go to the store? Esta la traducción sería, ¿tengo permitido ir a la tienda? ¿Cierto? Digamos que no es tan común hacerlas ahí. Esta es más común tal vez. Is it okay? Is okay if I go to the store? ¿Está bien si voy a la tienda? ¿Mm? Is alright if I go to the store?
Entonces también es una forma de pedir permiso, pero digamos que acá en estas últimas no estoy tanto pidiendo permiso, estoy más bien como informándole a alguien. It's okay if I go to a store, pero no estoy esperando que esa persona me diga sí o no, sino que simplemente le estoy informando, ¿vale? Entonces, esas son formas de pedir permiso en inglés. Mire que todas tienen que ver con lo mismo, con ir a la tienda, pero están expresadas con distintos modales, en distintas formas, y pues cambia un poquito su significado dentro del mundo real, ¿cierto? Aunque como les dije, entre can y may, por ejemplo, en Estados Unidos no, la gente no hace diferencia sobre eso. Se escucha a la gente allá decir, can I go to a store, may I go to a store, y es prácticamente lo mismo. No hace ninguna diferencia entre eso. ¿Listo? Hasta aquí. ¿Claro? ¿Alguna pregunta, duda, inquietud? Si lo habían visto antes, si recordaban algo de ese tema o no. Yo no, profe, ya no me acordaban de eso. Ok. Bueno, ahí aprendiste algo nuevo. Esto de los modales es súper importante porque uno lo utiliza todo el tiempo. Todo el tiempo, todo el tiempo. Por ejemplo, yo les contaba que aparte del SENA, yo trabajo en otra compañía y hablo todos los días con gente en Estados Unidos y tengo muchas veces que preguntarles información y tengo que utilizar estos modales todos los días. Entonces, may I have your address, please? Eh, may I have your confirmation number in order to continue with this proceed? Can I have, can I know your name? May I have your full name? Ese tipo de preguntas las uso todo el tiempo y todo el tiempo tengo que utilizar modismos. Entonces, miren lo importante que es. Cuando uno habla con gente de Inglaterra, me pasó una vez, estaba hablando con una persona de Inglaterra y le pregunté algo así como, can I have your phone number? ¿Puedo tener su número de teléfono? ¿Me podrías dar su número de teléfono? Pero como utilice can y no utilice may, me dijo, absolutely, you can. Pero no me dijo el número. O sea, le pregunté, ¿puedo tener su número de teléfono? Me dijo, sí, puede, pero no me dijo el número de teléfono. Entonces, ahí le tuve que decir otra vez la pregunta. May I have your phone number in this moment? Okay, my phone number is 805-327-4538. Okay, thank you. ¿Cierto? Si esa misma pregunta la hago a una persona en Estados Unidos, can, may, da lo mismo. Can I have your phone number? Yes, my phone number is 805-357-8729. Okay, perfect. Miren que hay una diferencia. El inglés estadounidense es un poquito más informal, más flexible. El inglés británico es un poquito más formal. ¿Vale? ¿Alguna pregunta, duda, inquietud? Teacher, el verbo can al negarlo es can o can't. Can't. O si no quieres complicarte, tú puedes decir cannot o cannot. Cannot o can't. O sea, lo importante es que suene la T al final, ¿cierto? Que hay una diferencia entre decir can y can't. Can, can't. A veces nos suena como muy parecido, pero tiene que sonar esa T al final, si yo lo hago de esa forma. Pero si quieres estar segura de que te entiendan de que estás diciendo, de que estás negando con can, puedes decir cannot o cannot. ¿Listo? Entiendo. Pero yo tengo entendido que el can en británico se podía decir como can. Sugar daddy. ¿En dónde? ¿En inglés británico? Es británico, profe. ¿Me repites tu pregunta, Fernanda? No te escuché bien. O sea, en Estados Unidos, ¿cierto? En el inglés americano se dice can, pero en el británico también es can. Sí, O pero sea, como mira. diciéndolo con E, como si se pronunciara con E. Sí. ¿Se acuerdan que yo la vez pasada les dije unos ejemplos como de las diferencias en pronunciación de inglés británico y americano? Sí. O sea, realmente, y de hecho también cambia, o sea, no todo el mundo pronuncia igual. O sea, realmente cambia. Yo tengo un compañero en el trabajo que él habla inglés, pero mucho más británico.
Entonces él, por ejemplo, en vez de decir phone number, dice phone number. Entonces, can I have your phone number? Entonces dice number, en vez de decir number. Yo todo el tiempo que lo escuché digo number. Y me suena chistoso. Pero digamos, si ustedes, o sea, en términos generales, digamos, les van a entender si usted dice can o can't. ¿Sí? Con que lo diga así, así lo diga en Inglaterra, la van a entender. Si ya usted quiere sonar británico, quiere tener otro acento, pues le tocaría, digamos, empezar como a estudiar esas diferencias en los fonemas que tiene el inglés británico versus el inglés americano. Y si ustedes se van a otro país, por ejemplo, no sé, Australia, el inglés de allá cambia muchísimo la pronunciación. Si ustedes viajan nada más a Colombia, si ustedes van a San Andrés y escuchan como el dialecto que ellos tienen, que proviene del inglés, se van a dar cuenta que la pronunciación cambia, pero que si ustedes pronuncian así normalito, igual les van a entender. Pero sí, sí tienes razón, hay unas detallitos ahí en esa pronunciación entre el americano y el británico, pero realmente no, digamos, no debe ser algo para preocuparse cuando uno está aprendiendo inglés, porque digamos que son temas como más de acentos que tiene el inglés más que otra cosa. Entonces realmente, no sé, las personas que han tenido la oportunidad de aprender inglés en Inglaterra, entonces hablan así, hablan como ese compañero Namba. Los que hemos tenido la oportunidad o aprendimos inglés en Estados Unidos, pues no hablamos así. Y depende también de la región, ¿no? O sea, si usted es muy difícil, es muy diferente el inglés de la costa este al de la costa oeste en Estados Unidos. Pronuncian distinto, muy distinto. No sé, hay palabras que suenan distinto dependiendo también de la región, pero digamos que eso no debe ser una preocupación. Nos interesa más cuando uno está aprendiendo inglés el tema que se maneje vocabulario, que se maneje las estructuras gramaticales, de que, por ejemplo, en esto de los verbos modales, sepa la diferencia del uso de los verbos modales y que los practique, eso nos interesa mucho. Yo sé que el tema de pronunciación, yo se los dije desde el principio que el inglés, al ser un idioma que no es fonético, esa es la parte más compleja. ¿Listo? Adrián dice que el inglés británico es el inglés puro. Sí, pues en cierta medida es igual que con el español. Nosotros podemos decir que el español de España, pues es de donde surgió, ¿no? Es el idioma base, ¿cierto? Sería puro. Pero pues nosotros también hablamos español. E incluso si ustedes van a España, en España hay gente que pronuncia mal o que conjuga mal, sobre todo, ciertos verbos. Por ejemplo, el plural del singular. Yo no sé si les comenté alguna vez que mi papá es de España, ¿sí? Mi familia viene de España. Y he tenido la oportunidad de viajar allá muchas veces, desde muy pequeño. Y ve uno como la gente en España conjuga mal ciertos verbos. Entonces uno dice, ok, sí, de acá surgió el español, pero lo hablan mal. No necesariamente Profe, porque sea aquí lo hablan bien. pasa lo mismo a los pastositos que se comen unas palabras. ¿Y por qué ustedes creen que en Colombia, no sé, los pastusos hablan así, o los costeños hablan de otra forma, o los paisas hablan de otra? ¿Por qué? ¿Ustedes de dónde creen que viene esa diferencia? ¿De dónde se la imaginan? No sé, los españoles acostaron, no sé, algo. Ok, pues de las distintas regiones de España. O sea, si ustedes van a la región de Andalucía, en el sur de España, la gente allá habla exactamente igual que una persona de Barranquilla, o de Cartagena, o de Santa Marta en Colombia. Exacto, así, igualito. Si ustedes van a la región del norte de España, se van a dar cuenta que el acento es muy parecido al de las personas, por ejemplo, de Pasto, ¿sí? De ahí vienen esos acentos. Si ustedes van a la región de Andorra, en España, se dan cuenta que hablan muy parecido a los paisas, ¿vale? Si ustedes van más al centro de España, la gente habla mucho más como los rolos, los cachacos acá en Colombia. Entonces, esos acentos provienen de esas personas.
Ellos trajeron esos acentos y se modifican, cambian, varían, exacta, con el tiempo, pero pues provienen de allá. O sea, no es que hablen así porque sí. O sea, los acentos vienen de quienes nos conquistaron, en ese caso. Entonces es muy interesante eso. Yo cuando he tenido la oportunidad de viajar a varias regiones de España, me da mucha risa eso. Que uno dice, ok, ya entendí por qué en Colombia tal región hablan así. Perfecto, ya captado. Porque uno se da cuenta que vienen de allí y que así hablan allá, de hecho. ¿Listo? ¿Alguna otra pregunta, duda, inquietud? ¿O todo está claro? Sí, ¿no? todo claro, teacher. Ok, perfecto. Esa parte es la parte bonita de aprender idiomas. Mire que esa es la parte que a mí me gusta cuando uno aprende un idioma, es de conocer la historia de ese idioma. Justamente hace unos días vino una persona de Chile a visitar acá unos amigos en Colombia, yo la conocí, y a ella le parecía muy raro que acá en Colombia al café oscuro le dijeran tinto, ¿cierto? Entonces dices tinto. Ustedes van a España, ustedes van a Chile, ustedes van a Argentina y piden un tinto y les sirven una copa de vino. No les van a servir un café. Entonces, ¿de dónde viene eso? Me puse yo a investigar y resulta que en Colombia, como para hacer burla a los españoles, entonces los criollos, cuando iban a tomar una bebida pedían un tinto y les servían café, mientras que los españoles pedían un tinto y les servían vino. Entonces era una forma como de burlarse, ¿sí? Como de hacer mofa a los españoles. Entonces de ahí viene esa palabra tinto. ¿Listo? Como lo utilizamos en Colombia y lo diferente que lo utilizan en otros países. Entonces es muy interesante. En el inglés también hay unas particularidades muy chéveres, porque el inglés es una colcha de retazos de muchos idiomas. El inglés toma muchas palabras del español, del francés, del alemán, sobre todo. La raíz viene de la misma raíz que el alemán. Entonces cuando uno sabe inglés, uno entiende cierto porcentaje de alemán automáticamente. Eso es muy interesante. Ojalá ustedes lleguen como a ese nivel de interesarse mucho, de aprender un idioma en ese sentido, ¿sí? De entenderlo, no solo de aprenderlo de memoria, sino de comprender el idioma. Esa es una de las invitaciones que yo les hago siempre, si quieren aprender bien. Entonces, pues muchas gracias por haber asistido el día de hoy. Recuerden que en 8 días nos vemos para hablar del cierre de nuestro curso. Y pues recuerden que cualquier pregunta o inquietud hay en el foro de dudas e inquietudes, ¿vale? Entonces con eso cerramos. Ok, profe, gracias. Listo. Muchas Que gracias. estén muy bien. Mucha suerte y nos vemos dentro de 8 días. Bye. Chao, profe, nos vemos en 8. Chao a todos, que descansen.